Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Nos gozamos grandemente de poder estar nuevamente con ustedes en este programa cibernético, su programa cibernético Cristo la Luz del Mundo, y nuevamente otro lunes más para la gloria del Señor, donde estaremos aquí desde este momento, desde las 8 a las 9 de la noche, continuando con el estudio que llevamos en curso, en proceso, el libro de Éxodo capítulo 1, del verso 1 en adelante, hasta que lleguemos al capítulo 4, verso 31. Estamos analizándolo en sus contextos, de la misma manera que lo hacemos en la iglesia los jueves. La única diferencia, pues, que en la iglesia los hermanos participan, pero tienen que estudiar. No es asunto de que ir a la iglesia y escuchar solamente el estudio y participar del yo creo, del a lo mejor, del yo siento, podría ser así. No, no. Los hermanos se dedican a estudiar las escrituras y luego entre todos comentan y según los análisis que ellos hacen, y así pues entonces que podemos aprender. Bendito sea el Señor. Esta noche le damos la bienvenida a todos, esperando que el Dios del cielo les bendiga a todos en sobreabundancia. Le damos la bienvenida a nuestra hija Sheila Miranda. Dice por ahí no nos oye, pero es que cuando comenzamos no tiene audio, solamente ponemos el logo del ministerio y luego pues comienza las demás gráficas. Bendito sea el Señor. Está con nosotros nuestra hermana Angie Domenech. Nos dice por aquí, bendecidos, hermano. Ivonne Botero, Dios le bendiga a mi hermana Ivonne. Lamentamos su pérdida. Estamos con ustedes en oración y pues ya la extrañábamos al no estar en el programa, pero sabemos por el proceso que está pasando, por la situación que está pasando. Y como les dije, lamentamos mucho, pero estamos con ustedes, estamos orando por ustedes para que Dios les fortalezca. Saludo a su esposo también en esta noche. Está por aquí mi yerno Héctor Maldonado, también está en esta noche. Dios te bendiga, Héctor. Bienvenido al programa en esta noche, esperando que el Dios del cielo les bendiga a todos en sobreabundancia. La bendición de Dios esté con ustedes en esta noche, así también como con nosotros. Alabado sea el Señor, también esas bendiciones caigan sobre nosotros en esta noche. Queremos recordarle que todos los jueves estamos en la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, Jardines de Palmarejo, la iglesia La Nueva Jerusalén, que pastora hermana Aleja Plaza. Allí estamos en el estudio de la palabra del Señor. Les invitamos para que esté con nosotros también. Si está enfermo, vaya, porque el Dios del cielo también sigue haciendo milagros. También le invitamos para que esté con nosotros el próximo sábado 19 de marzo, desde las 6 de la mañana, en la iglesia en la Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, Jardines Palmarejo, en Canóvana. Pastorea la hermana Aleja Plaza. Y estamos desde las 6 de la mañana en oración, en ayuno y adoración al Señor. Y luego, pues, el estudio de la palabra y las cosas que Dios tenga para nosotros. Le invitamos para que esté con nosotros. Ayuno glorioso donde Dios nos está bendiciendo a la iglesia. Tenemos experiencia con el Señor. Y le invitamos, mi amado hermano, ya que las nuevas, las modalidades de estas megas iglesias y de estos falsos apóstoles y profetas de hoy día, y les digo falso porque la Biblia así lo enseña, alabados el Señor, que lo único que piensan es en el dinero, lo único que piensan en hacerse ricos, piensan solamente en el dinero, no les importa la salvación de la vida. Bendito sea el Señor. Y entran con gabanes y corbatas, y entran con trajes y tacones, mi amado hermano, y entran como maestros en la palabra, y así sucesivamente. Lo único que están es detrás del dinero de la iglesia.
Bendito sea el Señor. La iglesia se empobrece y los falsos ministros, profetas y apóstoles modernos, enriqueciéndose cada día más, haciéndose millonarios. Muchos de ellos en Estados Unidos son multimillonarios y tienen ministerios, dicen ministerios radiales o televisivos multimillonarios. Bendito sea el Señor. Donde le ofrecen sanidad a cambio de dinero. Eso no es lo que dice aquí la Escritura. Por eso que son falsos. Y que cambian y tergiversan todas las doctrinas fundamentales de las Escrituras. No estamos hablando de reglamentos, doctrinas fundamentales como el arrebatamiento de la iglesia, que niegan que va a haber un arrebatamiento. Y aunque algunos que astutamente dicen que ellos creen en el arrebatamiento, si ellos realmente creyeran que la Biblia enseña que hay un arrebatamiento y que esa es la bienaventurada esperanza de la iglesia, dice Pablo. Oiga bien, el hombre que habla de la fe. Él no dice que es la fe, no. La bienaventurada esperanza, lo que la iglesia espera, no lo que la iglesia tiene. El arrebatamiento no ha llegado, no se ha efectuado. Alabado sea el Señor. Pablo es el que trae la doctrina de la fe, que la teología de estos falsos ministros de la década del 60 y 70, los ministerios de fe, confiésalo y recíbelo, se le conoce como la superfe. Ellos dicen que no hay esperanza porque la fe es algo que usted lo tiene ya. No hay esperanza, la esperanza en la Escritura. Dicen ellos que no existe, lo que existe es la fe. Pablo, que trae la doctrina de la fe, dice que es la bienaventurada esperanza de la iglesia, lo que la iglesia espera, porque es la promesa más grande que Jesús le hizo a la iglesia. Oiga bien, porque esa promesa es para vida eterna. Sacarnos de aquí antes de que caigan los juicios más grandes de toda la historia y comience a cumplirse el libro de las revelaciones. Oiga bien, o lo que llamamos comúnmente Apocalipsis. Y cuando la iglesia se vaya, entonces comienza a cumplirse ese libro. Cuando la iglesia se vaya, entonces es que comienza la grande tribulación. Los falsos apóstoles y profetas modernos de hoy día dicen que la tribulación se efectuó ya. En el año 70, cuando las tropas romanas entraron a Jerusalén con el general Tito y que allí se manifestó el anticristo. Escuche bien, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Eso no se ha cumplido todavía. El anticristo no ha aparecido. Y la grande tribulación será cuando la iglesia se vaya, no es ahora. Pero ellos dicen que eso ya pasó. Por eso es que son falsos. Y el arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con la salvación. Y ese es el problema más grande. Tiene que ver con la salvación. Bendito sea el Señor. Porque nosotros somos salvos ahora. Pero somos salvos y tenemos que esperar la redención de nuestro cuerpo. Somos redimidos ya en el Espíritu por el pecado. Somos redimidos del pecado. Pero la redención de este cuerpo no se efectúa todavía. Porque este cuerpo todavía está en un cuerpo corruptible. Y cuando suene esa trompeta, Pablo dice que este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Y tendremos entonces vida eterna. Bendito sea el Señor. Por eso es que son falsos. Y cuando usted conoce las Escrituras, puede decirlo con toda seguridad. Alabado sea el Señor. El diablo da cualquier cosa porque no se hable sobre esto. Y muchos dicen que hay que tener ética. Pero la ética, mi amado hermano, se convierte en una etiqueta. El diablo quiere callar la boca. Bendito sea el Señor. Y que esta noche le damos la bienvenida también a mi prima Blanca Encarnación Rivera. Dios te bendiga, prima, en esta noche. Saludo a todos allá en Vieques y saludo a tía también en esta noche, esperando que Dios le bendiga en sobreabundancia. Bendito sea el Señor. En esta noche continuamos con Éxodo capítulo 3. Nos quedamos aquí en Éxodo capítulo 3. Encontramos aquí en este pasaje bíblico, mi amado hermano,
Alabado sea el Señor. Hay que leerlo en su contexto para poder entender. Y aquí encontramos que dice que mientras Moisés estaba pastoreando, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, habíamos explicado sobre todo eso y las definiciones también. Dice que Dios se le aparece en una llama de fuego y en una salsa ardiendo. Y el fuego no consumía aquel arbusto, aquella zarza de un arbusto de espina. No lo consumía el fuego. Y fue lo que Dios utilizó para llamar la atención de Moisés. Porque Moisés sabía que el lugar donde estaba, los arbustos se encendían en fuego. Oiga bien, él sabía que eso sucedía. Y cuando usted busca en el contexto científico, en el contexto histórico, usted encuentra, mi amado hermano, que el lugar donde estaba Moisés, en el monte Sinaí o el monte Horeb o el monte de Dios, como se le conoce en la Escritura, es el lugar más caliente de toda la tierra. Por lo tanto, los arbustos se encendían con el fuego, con el calor del día. Alabado sea el Señor. Y Moisés lo sabía. Pero Moisés vio que el fuego no consumía aquel arbusto. Y eso fue lo que Dios utilizó para llamar la atención de Moisés. Y el capítulo 3, versículo 4, dice que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la salsa y le dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, heme aquí. Y fíjense cómo lo que Dios utiliza, primero utiliza aquel arbusto, utiliza el fuego para llamar su atención. Y le llama la atención porque el fuego no lo consume. Ahora, cuando Dios lo llama, lo llamó por su nombre. Fíjense cómo Dios se va identificando con el hombre. Dios no le dijo, yo soy Dios y yo quiero que tú hagas esto y hagas lo otro y vayas aquí, vaya allá. No, Moisés, Moisés. Y lo llamó en 2 ocasiones. Lo llama para llamarle su atención y luego para que él entienda su nombre, que está llamando a él, no está llamando a otra persona. Y Moisés respondió, heme aquí. Dios le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo, es tierra santa. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien. Cuando usted busca los comentarios bíblicos, hay muchos de estos comentaristas que todos lo analizan a través, como los científicos. Lo que no se pueda probar físicamente no lo vamos a creer. Eso son los hombres de ciencia. Los hombres de ciencia han utilizado las escrituras con supercomputadora para poder, mi amado hermano, poner en orden los tiempos. Han utilizado el carbono 14, que han llegado hasta 6,000 años para atrás. Han logrado a través de la arqueología y la ciencia poner la historia en orden con fechas y todo, mi amado hermano, y han encontrado todos los lugares que la Biblia dice y están completamente seguros que lo que sucedió ahí sucedió. Sin embargo, mi amado hermano, no creen en la existencia de Dios y no creen en la existencia de Jesucristo como Salvador. Bendito sea el Señor. Y así también hay muchos, mi amado, en la historia, gente que ya no están vivas, ya murieron, teólogos, encontramos comentaristas, mi amado hermano, que ellos hablando sobre este pasaje bíblico, ellos dicen, mi amado hermano, que lo que sucedió en aquel momento era una visión que fue un reflejo del sol y que eso fue lo que vio Moisés. Otros dicen que fue simplemente algo que él lo sintió en su interior. Bendito sea el Señor. Y de esta manera, mi amado hermano, es que ellos logran para ellos satisfacer solamente pues su curiosidad. Pero cuando vamos a la escritura encontramos otra cosa.
Y cuando vamos al mismo contexto científico y cultural histórico, encontramos la información que nos provee para nosotros entender por qué el fuego no lo consumía y qué fue lo que Dios utilizó, alabado sea el Señor, para llamar a Moisés. Bendito sea el Señor. La salsa ardía, pero el fuego no lo consumía. Y Dios ahora lo llama de en medio de la salsa y lo llama por su nombre. Dios se le revela a Moisés. Bendito sea el Señor. Y aquí comenzamos a ver cómo Dios comienza a revelársele al hombre, diferente a lo que se le había revelado ya a Abraham. El capítulo 11 de Génesis, el capítulo 12 y todo lo que sucedió, cómo se le reveló a Isaac, cómo se le reveló a Jacob, cómo se le reveló a José. Y aquí tenemos ahora cómo se le revela a Moisés. Bendito sea el Señor. Y fíjense bien. Dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que está tierra santa es. Alabado sea el Señor. Y Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre. Dios no se le revela como Dios nuevo, como un Dios nuevo en Egipto, porque en Egipto había más de 1000 dioses, comenzando por el faraón que se constituía Dios sobre toda la tierra, el dueño de la tierra, de las cosechas, del ganado, del agua. Era el dueño de todo y se consideraba en la cultura egipcia Dios. Dios aquí no se le está revelando a Moisés como un Dios nuevo. Él dice, yo soy el Dios de tu padre. Oiga bien, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Y por qué se le reveló de esta manera? ¿Por qué? Porque Dios tiene que darle una información a Moisés para que Moisés tenga confianza en lo que está escuchando. Alabado sea el Señor. Y luego más tarde tenga la confianza de hacer todo lo que Dios le va a indicar. ¿Y qué sucedió? Que cuando esto sucede, dice, Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Y habíamos hablado el lunes pasado que dentro de la iglesia hay unos parámetros donde hay hermanos que dicen, si Dios se te revela a ti, no vas a sentir miedo. Si se te revela el diablo, vas a sentir miedo. Si lo que tú sientes te produce miedo, no es de Dios. Pero si lo que tú sientes te produce quietud, te produce confianza, es de Dios. Pero aquí tenemos el ejemplo, aunque hay muchos ejemplos ya más atrás con Jacob. Aquí tenemos el ejemplo que cuando Dios se le revela a Moisés y escucha su voz, oiga bien, Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Es una reacción normal, pero hay muchos que tienen sus parámetros. Si es de Dios, no va a sentir miedo. Si no es de Dios, vas a sentir miedo. Alabado sea el Señor. Si es de Dios, no sientes miedo. Y así sucesivamente. Si no es de Dios, vas a sentir miedo. Vas a sentir miedo. Alabado sea el Señor. Y nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, en Jacob. Tenemos ejemplos inclusive en David, en Isaías, que cuando Dios los llamó, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque eso es algo normal en el ser humano. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. En el versículo 7, cuando vamos a Éxodo capítulo 3 y el versículo 7, dice, luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, dice la versión 60, o opresores, que es la palabra para nosotros poder entenderla. Pues he conocido sus angustias. Fíjense bien que primero se lo llama por su nombre y segundo se identifica como el Dios de sus padres, se identifica como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Moisés, aunque Moisés, mi amado hermano, estuvo en las cortes del faraón 40 años y aprendió toda la cultura de Egipto, Moisés, antes de esto, Dios lo llevó a su propia casa a ser criado por su madre para aprender primero la cultura de su pueblo, conocer toda la historia desde el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1,
como la conoce todo el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Alabado sea el Señor, que conocen toda la historia del Antiguo Testamento. Esto pasaba de padre a hijo y de hijo a hijo y así sucesivamente. Alabado sea el Señor. Moisés conocía todo lo que había acontecido. Desde Génesis capítulo 1, verso 1, Moisés sabía quién era Abraham, quién era Isaac, quién era Jacob, quién era José. Moisés conocía toda la historia. Por eso ahora él le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Fíjense cómo Dios le dice, he visto la aflicción de mi pueblo. No dijo de tu pueblo ni del pueblo de Israel. De mi pueblo. Dios se está identificando ya como Dios de Israel, lo que va a ser más adelante. Dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores o sus opresores, pues conocido sus angustias. Dios le está diciendo ahora, he visto la aflicción del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel vivió en Egipto 430 años, 30 años que vivieron bajo el mandato del faraón que puso a José como gobernador de Egipto, que hizo un acuerdo con José de darle la tierra de Gosén. Gosén, que significa tierra fértil, que estaba al noreste de Egipto, al lado del Nilo, la tierra más fértil de Egipto. El acuerdo que este faraón había hecho con José, donde permitió que el pueblo de Israel, siendo, oiga bien, un pueblo abominable a los egipcios. ¿Por qué? Porque Israel, los descendientes de Abraham, eran criadores de ovejas. Y los criadores de ovejas eran abominación para el pueblo de Egipto. Sin embargo, Dios permitió, mi amado hermano, que este faraón, constituyéndose en Dios sobre toda la tierra, permitiera que Jacob y aquellas 70 personas que entraron a Gosén, entraran con sus ovejas. Bendito sea el Señor. Le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Ahora tenemos los faraones que vinieron después de la muerte de José. No estuvieron de acuerdo con el acuerdo que el faraón anterior había hecho y ahora comienzan a esclavizarlo con temor de que Israel siguiera multiplicándose sobre la tierra, se volvieran sus enemigos, le hicieran la guerra y entonces gobernaran sobre Egipto. Y estuvieron 400 años esclavizados por los faraones que vinieron después. Bendito sea el Señor. Y habíamos visto ya cómo los habían esclavizado. Alabado sea el Señor. Y lo vamos a ver mucho más adelante cómo sigue la opresión. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Le está diciendo, he visto la aflicción, escuché su clamor, sus oraciones, y conozco las angustias por las cuales está pasando el pueblo de Israel. Fíjese bien cómo Dios comienza a manifestársele a Moisés con una información que Moisés ya conocía. Y le dijo, versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. 6 reyes, de los 10 que habían, 6 reyes, le está mencionando aquí Dios a Moisés. Alabado sea el Señor. Y Dios le habla en un lenguaje que lo puede entender. Yo los escuché, yo los vi, conozco sus angustias, alabado sea el Señor, y he descendido. Oiga bien, he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. Cuando nosotros vemos, mi amado hermano, en el contexto histórico y el contexto bíblico, aquí está hablando, mi amado hermano, se habla de 10 pueblos moradores de Canaán. Génesis capítulo 15, verso 19 al 21. Sin embargo, este versículo 8 está hablando solamente de 6. El Señor le indica a Moisés que una nación va a reemplazar a 6. Bendito sea el Señor. Versículo 8. Y vemos también que lo dice en Deuteronomio capítulo 7, verso 1, Josué capítulo 3, verso 10 y Josué capítulo 24, verso 11 y también en Éxodo capítulo 13, verso 5. Aquí aparentemente se toma el texto aquí en un sentido restringido
Y se trata principalmente de los habitantes de la costa mediterránea y del valle del Jordán. De 10 reyes se está manifestando Dios, hablándoles de esos 6 específicos. Para nosotros podemos entender, los cananeos eran gente emparentada con Israel. Y cuando usted busca desde Génesis, mi amado hermano, que un libro establece fundamentos, vamos viendo de ese capítulo 6 en adelante, el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11, que toda esta gente, cuando usted hace un estudio histórico del movimiento que hubo en la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, a cómo estas tres personas, Sem, Cam y Jafet, poblan el mundo. ¿Qué fue lo que poblaron? Vamos viendo hacia dónde se fueron los descendientes de Jafet, dónde se fueron los descendientes de Cam y a dónde fueron a parar los descendientes de Jafet, alabado sea el Señor, de Sem, de Cam y de Jafet. Los descendientes de Jafet se fueron a Europa, a la parte norte de Europa, y los descendientes de Cam se fueron a la parte oeste, la tierra de Canaán, y también ocuparon toda el Asia Menor. Bendito sea el Señor. También ocuparon en la parte de Egipto. Pero los descendientes de Sem son los que vienen por la línea de Abraham. Oiga bien, de Abraham. Y cuando vamos a ver la historia y vemos las escrituras, vemos que toda esta gente son familia, están emparentados unos con otros. Bendito sea el Señor. Los cananeos eran familia del pueblo de Israel por parte de Cam. Génesis capítulo 9, verso 18. Y ocupaban las llanuras marítimas del valle del Jordán. Número capítulo 13, verso 29. El nombre de la tierra se deriva de la tinta púrpura, eso habíamos hablado anteriormente, que producían y se utilizaban en fabricaciones de telas costosas, pero principalmente en la tinta que usaban para teñir las telas o los vestimentas de los reyes. Y en las costas de Canaán, alabado sea el Señor, en la costa de Dor, que está al oeste de Canaán, habían allí 2 caracoles, uno que producía tinta azul y uno que producía una tinta púrpura. Y esos caracoles, mi amado hermano, hace muchos años que desaparecieron de Israel. Sin embargo, cuando usted busca ahora mismo en la arqueología y en la historia, mi amado hermano, ahora, después de miles de años que los caracoles habían desaparecido, ahora en el siglo pasado, siglo XX, a principios del siglo XX, aparecieron nuevamente los caracoles de la tinta azul y de la tinta púrpura. Bendito sea el Señor. Si usted quiere saber un poquito más sobre eso, yo di un estudio por aquí sobre el arrebatamiento. Oiga bien, y hablo de todas esas cosas, como la vaca roja o la vaca alazana, los caracoles que desaparecieron y todas las cosas como han ido apareciendo poco a poco, porque estamos en el tiempo donde la iglesia va a ser arrebatada hacia el tercer cielo. Todas las cosas han ido poniéndose en su sitio. Israel, mi amado hermano, ya tiene los sacerdotes preparados. Israel tiene la maqueta de donde va a construir su nuevo templo, el tercer templo, no el segundo, el tercer templo. Y no va a ser en el monte del templo donde está ahora la mezquita de Omar, porque nunca el templo estuvo allí. El templo que estuvo allí fue el segundo templo que construyó, el tercer templo que construyó, Herodes, para su gloria, no para Israel. Y ese fue el templo que en el año 70 las tropas romanas destruyeron. Bendito sea el Señor. El tercer templo, el primero y el segundo, estuvieron en la parte sur del monte del templo, en la antigua Jerusalén, no en la Jerusalén moderna, que es la que está arriba. Bendito Dios. De eso hablo en ese estudio. Le invito para que lo busque y lo pueda escuchar parte por parte. Bendito sea Dios. Es que esta noche también está por aquí mi hermana Sonia Domenech.
Dios le bendiga a mi hermana Sonia, el hermano Malzán. Dios te bendiga, Malzán, en esta noche. Y también para aquí está mi pastora, Aleja Plaza. Dios le bendiga, pastora, en esta noche. Alabado sea el Señor. Tiene que estar contenta porque el mismo estudio que estamos dando aquí es el mismo estudio que hemos dado ya en la iglesia. La iglesia vamos ya por el Éxodo, creo que era capítulo 9, para el capítulo 10. Bendito sea el Señor. Pero la pastora, para que sepa, me comprometí con los hermanos a traer el Éxodo capítulo 1, del 1 al 4. Bendito Dios. Hermana Blanca Iris dice saludos. Hermano Carlos, Dios le bendiga. Dice, pide oración para Ucrania. Claro que sí, estamos orando por eso. Alabado sea el Señor. Les saludamos en esta noche, esperando que Dios le bendiga en sobreabundancia. Bendito Dios. Y escuchen bien. Aquí se encontraba también los heteos. Cuando vamos a la historia, los heteos es lo que se conoce como Turquía, que están al norte de Israel. Los heteos eran gente indoeuropea, o sea, dentro de Europa, y establecieron un imperio grande en Asia Menor, con su centro en lo que ahora es Turquía. Paulatinamente conquistaron Siria e invadieron a Canaán hasta llegar al sur del país. Génesis capítulo 23, verso 10, Génesis capítulo 26, verso 34, Números capítulo 13, verso 29 y segunda de Samuel capítulo 11, verso 3. El imperio eteo, mi amado hermano, este contexto histórico y arqueológico, el imperio eteo floreció hasta el 1200 antes de Cristo. Y después quedaron centros aislados del pueblo en Canaán. Nunca fueron plenamente conquistados por Israel. Cuando usted busca la historia bíblica, cuando usted busca la Biblia, Josué con Israel tenían que destruir todos esos imperios. Pero dice la Biblia que nunca llegaron a conquistarlos todos. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien, nunca fueron plenamente conquistados por Israel. Ahora, técnicamente los amorreos eran habitantes de Siria y la parte norte de Palestina. Cuando habla de Palestina, la palabra palestinas o palestino viene de la palabra filisteo. Por eso es que cuando a un israelita o a un judío usted le habla de los palestinos, se enojan. Bendito sea el Señor, porque palestino significa filisteo. El nombre vino de la cultura mesopotámica, donde la llamaban los amurrú. Cuando habla de Mesopotamia, recuérdese que Mesopotamia es una palabra compuesta de dos palabras griegas. Mesopotamo, meso, meseta, y potamo, tierra regada por río. Y cuando habla de Mesopotamia, fue el nombre que le puso el Imperio Romano cuando lo conquistó. Y cuando hablamos de Mesopotamia, se está refiriendo a la región de Babilonia, donde está Babilonia, donde está Irak, esa región donde estaba el primer imperio sobre la tierra llamado Sumeria. Eso es la Mesopotamia, Sumeria. Alabado sea el Señor. Génesis capítulo 11. También está emparentado con Israel y a veces se alternaban los términos cananeo y amorreo al hablar en general de los habitantes de Palestina. Al hacer una distinción, los cananeos eran los habitantes de las llanuras marítimas y el valle del Jordán, mientras los amorreos ocupaban las zonas más elevadas y montañosas. Y también cuando vemos las escrituras, cuando habla de cananeo y habla de amorreo, indistintamente está hablando precisamente de las mismas personas. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. No se ha podido identificar el carácter étnico de los fereceos. Y algunos estudiosos piensan que el nombre se refiere a una clase de paisanos que vivía en villa sin muro o barrio abierto. Está el capítulo 9, verso 9, 19 habla de ellos y Deuteronomio capítulo 3, verso 5. Y por lo menos algunos vivían en los bosques de Palestina, centrales a la cordillera de Efraín, Josué capítulo 17, verso 15. Los hebeos se encontraban en Palestina central, Josué capítulo 9, verso 7, Josué capítulo 11, verso 19, y alrededor de Siquén, Génesis capítulo 34, verso 2.
Se identifica generalmente con los antiguos horeos o urrianos, ver Génesis capítulo 36, verso 2 y verso 20. Y encontramos que el padre del heveo Sibeón era Horreo, un grupo étnico importante en Medio Oriente durante el segundo milenio antes de Cristo. Y los jebuseos eran los habitantes del monte de Sión, lo que más tarde fue llamada Jerusalén. No la Jerusalén del monte del templo, esa es la Jerusalén moderna, sino la Jerusalén antigua, la ciudad de Sión, la fortaleza de David que está al sur del monte del templo, donde allí está el manantial de Gihón, donde se construyó el primer templo de Salomón, donde se reconstruyó el segundo templo, donde está el manantial de Gihón y donde se construirá el tercer templo en el manantial de Gihón. Bendito sea el Señor. Y ya los arqueólogos descubrieron el lugar exacto donde estaba el primero y el segundo templo, al frente del manantial de Gihón. Bendito sea el Señor. Y ese lugar fue el que David usó para poder entrar a Jebús. Oiga bien, porque la ciudad estaba amurallada y nadie había podido conquistarla, porque nadie había podido pasar esas murallas. Sin embargo, Dios le dio la sabiduría a David para entrar por el manantial de Gihón, que había una cueva que llegaba directamente a salir a la ciudad. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. En Éxodo capítulo 3, verso 9, dice el clamor, la oración, pero clamor es más fuerte. De los hijos de Israel ha venido delante de mí. Dios todavía sigue hablándole a Moisés. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios le va hablando a Moisés con lo que Moisés conoce, por lo que Moisés y el pueblo está pasando. Alabado sea el Señor. Oiga bien, con lo que el pueblo, está pasando. Lo que ya Moisés conocía. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido ante de mí. Quiere decir que Dios escuchó su oración. Ahora escuche bien, porque esto es algo importante. Cuando Israel se acordó de Dios, del Dios que le habían hablado sus padres, se acordó cuando estaban bajo la opresión, las cargas más fuertes, oprimidos, esclavizados por 400 años. Y así mismo pasa con el ser humano, que no se acuerda de Dios, a menos que esté pasando por una situación difícil. Muchos hoy día que vinieron a los pies del Señor, vinieron precisamente bajo momentos difíciles. Y también tenemos que considerar que cuando la gente ya está bien, tiene todo lo que necesita, se olvida de Dios. Y eso ha pasado también dentro de la iglesia. Por eso Dios le dijo a Israel bien claro que se acordara de dónde los había sacado, que se acordaran que los llevó por el desierto, donde allí les dio comida, donde la suela de sus zapatos nunca se desgastó, su traje no depreció, no se desgastó. Tuvieron el mismo traje, la misma ropa. Pero le dijo que tuvieran cuidado que cuando entraran en la tierra prometida y tuvieran casas que no construyeron, cisternas que no cavaron, alabado sea el Señor, le dijo, acuérdate de Jehová tu Dios, de dónde te sacó. No sea que te olvide. Oiga, y te sacie, como ha pasado con muchos, como ha pasado con muchas iglesias. Alabado sea el Señor. De hoy día muchos creyentes que después que Dios los ha salvado, los ha limpiado de sus pecados, los ha hecho gente, los ha bendecido, entonces se olvidan de Dios. Bendito sea el Señor. Escuche bien, ahora tenemos al pueblo de Israel. Ahora se acuerda de Dios que le habían hablado sus padres, del padre Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de todo esto. Ahora se acuerdan de ese Dios. Bendito sea el Señor. Y dice,
el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Le dijo ahora, ven, ahora le hace un llamado a Moisés, ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo. ¿Qué pueblo? Dijo, los hijos de Israel. Aquí tenemos ahora el versículo 10, el llamado de Dios hacia Moisés. Y según vayamos pasando los versículos, vamos a ir analizándolo. Y vamos a ver las excusas que puso Moisés como las ponemos nosotros también. Bendito sea el Señor. Tenemos el llamado de Moisés. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios y dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de a los hijos de Israel? Aquí ahora Moisés comienza a poner por excusa sus debilidades. Y las vamos a ir analizando poco a poco. Las debilidades de Moisés. Ahora, Moisés, como le había dicho anteriormente, Moisés no era cualquier persona. Moisés era un hombre, mi amado hermano, alabado sea el Señor, que era un hombre rencoroso. Moisés era un hombre violento. Moisés había matado ya a un egipcio. Moisés tenía un carácter fuerte. Moisés se había criado en las cortes de Egipto por 40 años. Tenía toda la cultura de Egipto. Se le había formado parte de su carácter, pero parte también estaba formado por su madre. Alabado sea el Señor. Pero Moisés, mi amado hermano, era un hombre explosivo. Tenía un temperamento, de estos temperamentos que son rápidos. Era como Pedro, cuando usted lo compara con Pedro, un hombre que era rápido para hablar, era un rápido para actuar. Así también era Moisés. Pero ahora le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora Moisés tiene un llamado. Moisés ahora presenta la primera excusa. ¿Quién soy yo? Moisés ahora, y lo vamos a analizar más adelante, comienza a traer sus debilidades, como lo hacemos nosotros. Cuando, por ejemplo, el pastor nos manda a hacer algo, nos manda a predicar. Nos manda a predicar al hermano fulano de tal porque el hermano fulano de tal está más preparado que yo. Moisés, mi amado hermano, alabado sea el Señor, comienza a poner su excusa para no cumplir con el llamado de Dios. Bendito sea el Señor. Lo mismo que hacemos también nosotros. Y le dijo, versículo 12, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Moisés pone su excusa ante su llamado. Moisés se sintió insuficiente. Y vamos a ver los por qué más adelante. ¿Y por qué comienza con estas excusas? ¿Qué hizo Dios? Dios no contendió con Moisés ni contiende tampoco con nosotros. ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo, ve, porque yo estaré contigo. El Dios que llama a Moisés, el mismo que le dice que va a ir con él. Bendito sea el Señor. ¿Y qué se supone que hiciera Moisés? ¿Saliera corriendo? No, Moisés ahora comienza a poner sus excusas. Lo mismo que hacemos nosotros. Todo lo que nosotros estamos viendo en las Escrituras, desde Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, son ejemplos para nosotros, porque aquí tenemos seres humanos, no tenemos a superhombres. Tenemos seres humanos con debilidades igual que nosotros. Todo esto son enseñanzas para nosotros. Y muchas veces, incluyéndome a mí, he pasado por estas situaciones porque me he sentido insuficiente comparándome con otras personas. Alabado sea el Señor, personas que llevan más tiempo o personas que han estudiado. Y así sucesivamente nos pasa a todos nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Dios, ve porque yo estaré contigo. Quiere decir que cuando el pastor o la pastora la mande a usted, sea a predicar, a darle una enseñanza, lo que sea, vaya, hágalo. ¿Por qué? Porque Dios le está usando al pastor o la pastora y a veces no lo entendemos. Y Dios, si Dios lo puso a usted a darle una clase, si Dios lo puso a usted a predicar, si Dios lo envió a algún lugar, Dios va a estar con usted. Bendito sea el Señor. No va a ir solo.
Y le dijo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo de Israel, serviréis a Dios en este monte. Ahora tenemos aquí un problema en este versículo 12. ¿Por qué? Porque Dios llama a Moisés, Dios le da toda la información de todo lo que Moisés conoce, lo envía al faraón, lo envía a Egipto a sacarle al pueblo de Israel. Le dice que va a ir con él, pero le da una señal que no se va a cumplir en el momento. Y esto te será por señal de que te he enviado. ¿Cuándo va a tener Moisés la seguridad que Dios lo envió? Cuando haya sacado el pueblo de Egipto y sirvan a Dios sobre este monte. Dios le prometió a Moisés sacar el pueblo de Israel y llevarlo exactamente al monte donde ahora mismo Moisés estaba ubicado, en el monte Sinaí, donde recibiría las tablas de la ley. Y cuando Moisés estuviera en ese monte, entonces eso sería la señal de que Dios le había enviado. Bendito sea el Señor. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, oiga bien, como en forma sarcástica, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés le dijo, he aquí llego a los hijos de Israel y le digo, oh Dios, sí, el Dios de tus padres me envió a sacarlos de Egipto. Eso no es suficiente, diríamos nosotros. En la debilidad de Moisés encontraba que eso no era suficiente, porque la señal es cuando estés en este monte. Bendito sea el Señor. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ahí viene la segunda excusa. ¿Qué hizo Dios? Dios no contendió con Moisés. Porque Dios, mi amado hermano, sabe que somos seres imperfectos, somos seres con debilidades humanas. Dios lo sabe. Dios comienza a buscarnos a nosotros la forma de trabajar con nosotros. Y Dios nos va a llevar al lugar donde Él quiere, aunque nosotros nos opongamos, aunque nosotros no querramos, porque Dios siempre nos va a buscar la forma de llevarnos y llevarnos al lugar donde Él quiere llevarnos. Aquí tenemos la segunda excusa. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bendito sea el Señor. Oiga bien, versículo 15. Además, Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ahora le dice el nombre. Primero dice, yo soy el que soy. Alabado sea el Señor. Y cuando usted busca el nombre original, Yahweh, significa el autoexistente, el que existe por sí mismo. El nombre de Jehová es una transliteración. Bendito sea el Señor. Pero el nombre verdadero es Yahweh, el autoexistente, el que existe por sí mismo. Pero él dijo, yo soy el que soy. Yo no le dijo, yo soy el que fui. ¿Por qué? Porque aquí está, mi amado hermano, en un eterno presente. Yo soy el que soy. No le dijo, yo soy el que fui, ni tampoco le dijo, yo soy el que seré, sino que le habló en forma presente. Yo soy el que soy. Soy hoy y mañana soy hoy y mañana soy hoy y futuro soy hoy. El autoexistente, el que existe por sí mismo. El Dios de vuestros padres. Escuche bien, le está hablando ahora con lo que conocían. El Dios de vuestros padres. ¿De quién era Dios? ¿Quiénes eran los padres? Abraham, Isaac, Jacob. Me ha enviado a vosotros. Y dijo, este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Alabado sea el Señor. Y el próximo lunes continuamos con este capítulo 3 de Éxodo. Alabado sea el Señor. Y les invito para que esté con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Continuamos en las Escrituras. Alabado sea el Señor en su contexto, buscando los contextos bíblicos y buscando los contextos
sea histórico, sea arqueológico, sea científico, sea médico, los contextos que apliquen para que lo podamos entender. Bendito sea el Señor. Vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque tenemos que desarrollar una forma de estudio sistemática. Hoy día, mi amado hermano, encontramos, como le dije el lunes pasado, muchos hermanos que se le enseña para que busquen la Biblia, cierra los ojos y después abre y pone el dedo a ver qué es lo que Dios le va a hablar y hasta ahí se llega. Eso no es estudio bíblico. Tenemos Biblia promocionando para leerla en un año. Alabado sea el Señor. Y tenemos diferentes formas, pero la mejor, mi amado hermano, es usted leerla capítulo por capítulo, versículo por versículo, deteniéndose en los contextos, porque el mismo texto bíblico nos da a nosotros la información. Y si hay que buscar el contexto histórico, pues entonces vamos a la historia. Si hay que buscar el contexto científico, entonces vamos a la ciencia. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, le invito al próximo lunes que esté con nosotros. Vamos ya a hacer la oración por los enfermos, por los problemas, por las situaciones. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Mari Lavoy Plaza. Dice por aquí, mil bendiciones, les amo. Nosotros también, a tu esposa y a toda tu familia. Alabado sea el Señor. Nos gozamos que también esta noche esté con nosotros en el programa. Bendito sea el Señor. Vamos a prepararnos para orar. No podemos profundizar tanto como lo hacemos en la iglesia. Alabado sea el Señor, pero estamos más o menos en la misma forma que lo hacemos en la iglesia. Pero recuérdense, en la iglesia los hermanos también participan y comentan, pero estudian las escrituras. Es importante estudiarla y buscar información para luego entonces compartir la información. Bendito sea el Señor. En esta noche estaremos orando por mi hija Sheila Miranda, allí Domenech, Ivonne Botero. Estaremos orando por Héctor Maldonado, estaremos orando por Blanca Encarnación, también Ginette Echevarría, Dios le bendiga, bienvenida en esta noche, pide oración por salud. Luis Balsán, también estaremos orando por usted, alabado sea el Señor. Sonia Domenech dice que Dios siga bendiciendo y que le dé más años de vida porque lo necesitamos para aprender más sobre la Biblia. Amén. Dios le bendiga. Gracias por su comentario. La gloria siempre es para el Señor. Alabado sea Dios. Estaremos orando en esta noche. Mantenemos también la oración por Ucrania. Marzán pide oración por Oscar, hijo de Operación Mañana. También estaremos orando de esta noche. Prepárese para recibir lo que usted le está pidiendo al Señor. Dios es un Dios de milagro. Para Dios no hay nada imposible. Muchas veces pasamos por situaciones, pasamos por enfermedades, pasamos por situaciones difíciles y parece como que Dios no está ahí. Pero escúchenme bien, Dios está dentro de mí. No está fuera de mí, Dios está dentro de mí. Bendito sea el Señor. Dios está dentro de usted. Dios no lo ha abandonado porque vive dentro de usted. Usted es el templo donde mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios está ahí. No está a miles de millas de distancia. Está ahí al lado suyo. Él sabe lo que usted piensa. Conoce lo que usted piensa, lo que usted habla, lo que usted hace, toda su actitud. Él conoce todo acerca de su vida y de mi vida. Él está ahí. Bendito sea el Señor. Oremos en esta noche. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra. Te damos la alabanza a ti, Padre bueno, en esta noche y las gracias nuevamente por la bendición que tú nos has dado de compartir la enseñanza con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque hemos aprendido nosotros primero, Señor, en este proceso. Gracias porque nos da la bendición de compartir estas enseñanzas con nuestros hermanos en esta hora. Padre, mira las peticiones de mis hermanos. Ya tú las conoces, pero yo te las presento en esta hora. Cada petición, incluyendo las mías, las de mi esposa y mi familia, Señor. Cada petición que se ha escrito, las que no se han escrito, Señor, te las presento en esta hora. Para que tú en tu compasión y tu gracia
y tu bondad, Señor, en esta noche tú contestes estas peticiones. Y que cada petición contestada sea de bendición, sea de edificación. Cada petición contestada aumente nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor amado. Y que en todas estas peticiones tu nombre, Señor, sea engrandecido y glorificado, Padre bueno. En esta hora, los que están enfermos, Padre, a la distancia, Señor, los que están enfermos, no importa la enfermedad, no importa lo que ha dicho el médico, no importa la clase o el tamaño, Padre bueno, de la enfermedad en esta hora. En esta hora, Padre, nosotros sabemos que tú tienes poder. Y tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. En esta noche, como todos los lunes, se ha traído tu palabra. Y te ruego en esta hora, Padre bueno, que confirmes tu palabra con milagros, con sanidades, con prodigios y con señales para la gloria y para la honra de tu nombre. Y toda enfermedad en estos cuerpos desaparezca en esta noche, desaparezca en el nombre de Jesucristo para la gloria y para la honra de tu nombre. Mira aquellos que están atados y oprimidos por el diablo, aquellos que están en depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que maten a otras personas, que se quiten la vida. Padre, por tu palabra dice, cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y lo echó fuera con la palabra. Y con la autoridad de esa palabra, en esta hora yo los echo fuera en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra, los echo fuera de la mente, del espíritu, del cuerpo. Y por tu palabra, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Por esa palabra ellos reciben ahora liberación y reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo para tu gloria. Señor, para tu gloria. Señor, mira a Oscar y sus hijos por operación mañana. Glorifícate en esa operación. Engrandece tu nombre, Señor amado, en esa operación, Padre bueno. En el nombre de Jesucristo, Padre, para tu gloria. Señor, en esta hora, Padre, por todas las peticiones, Señor, que hay ahora mismo en el chat, glorifícate en cada una de ellas. Glorifícate, Señor, en cada una de ellas, Padre bueno. Señor, mira a los que confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona su pecado, límpialos con tu sangre y escribe su nombre en el libro de la vida. Llénalo de Espíritu Santo y fuego para que se conviertan en testigos poderosos de tu palabra. Y aquellos que estuvieron una vez en la iglesia y se apartaron por alguna razón, Padre, Señor, y en esta hora vienen arrepentidos como el hijo pródigo, perdónalo, restáuralo y llénalo de tu Espíritu Santo y conviértelo en testigo poderoso de tu palabra. Y aquellos que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra desciende poder de Dios sobre ellos, desciende Espíritu Santo y fuego, y ese fuego entra, quema, transforma, regenera y produce nuevo nacimiento espiritual. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo y para la gloria y la honra de tu nombre, te damos las gracias, Señor, por esta bendición que tú nos has dado, Padre bueno. Alabado sea el Señor. Te damos las gracias por esta bendición que nos da estar todos los lunes con nuestros hermanos. Y te pedimos en esta noche que bendigas a cada uno de los que entró, los que van a entrar más tarde, Padre, viendo la repetición del programa. En esta noche le damos la gloria a Dios, la honra a Él. Él es quien hace todas las cosas. Le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Recuérdese compartir estos estudios. Alabado sea el Señor para que la palabra corra y sea glorificada. Y recuérdese, no le exhortamos a compartir los estudios para sacar dinero de esto, porque no recibimos nada de las plataformas de Facebook ni de YouTube tampoco. Lo que queremos es que la palabra corra y sea glorificada. Hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Dios le bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia.